vieron, así que les pido perdón, disculpas. Pero bueno, acá quería resumirles un poquito qué fue lo que venimos haciendo desde abril, principios de abril, fin de marzo, principio de abril de este año. Esta unidad, que llamamos Unidad de Soporte Ventilatorio No Invasivo, es una unidad que nace en principio después de, si se acuerdan, tenemos un poco de memoria, hace 6, 7, 8 meses atrás, eh, había una recomendación fuerte por parte de la SATI y después tomada eso por Nación, de que los pacientes que tenían insuficiencia respiratoria aguda por COVID, se recomendaba la intubación precoz tratando de evitar todo lo que fuera la ventilación no invasiva como se conocía. Quizás, y revisando un poco los argumentos de estas asociaciones, era que se creía o se esperaba que esto iba a ser algo parecido a lo que pasaron con enfermedades virales anteriores, con neumonías virales anteriores de pandemias que habíamos tenido hace un tiempo atrás. Se había puesto un gran miedo porque decía que estas formas de tratamiento lo que hacían era enfermar o infectar al personal de salud, y como había alguna evidencia de que en otras enfermedades parecidas a estas, o que parecían ser como estas, no había resultado muy eficiente, no se recomendaba. Una de las cosas que hicimos, esta es una de las viejas diapositivas de hace pocos meses, ahora ya son viejas diapositivas, era esto que habíamos hablado de los mecanismos de hipoxemia. Si tuviéramos este tipo de enfermedad, ¿no? Un alvéolo lleno de líquido o atelectasiado, que era lo más parecido a un pulmón de distrés o un alvéolo de distrés, la intubación orotraqueal junto con la presión positiva, la PIP y la ventilación, hubiera sido la indicación. El tema es que ya hacia mediados de la pandemia en Europa, ya había muy pocas evidencias de anatomía patológica por los chinos, pero en Italia ya empezaban a hicieron algunas autopsias, después en Nueva York y en Estados Unidos se hicieron muchas más. Y lo que se estaba viendo era que podía ser que estuviera pasando otra cosa. ¿Qué otra cosa pasaba? Esto, alteraciones en la regulación de la perfusión, y lo que se encontraban también eran microtrombosis a nivel de los vasos. Las anatomías patológicas actuales, las que se pueden ver, es que lo que tenemos es justamente apoya más este tipo de patología, por lo menos la patología de inicio, que es lo que se ve a nivel de los alvéolos. No se ven alvéolos con líquido colapsados, se ven alvéolos que están hipoventilados y con imágenes que nos hacen recordar a la bronquiolitis obliterante, a la neumonía de organización. Y a nivel de los vasos, hay vasculitis y hay trombosis. En un futuro, el otro día discutiendo y charlando un poquito con Diego Liteuca, el jefe de neumonología del Hospital Fernández, decíamos si esto no nos va a traer en un futuro algunas alteraciones como fibrosis pulmonares o la tan temida hipertensión pulmonar. Esta fisiopatología era esta, ¿no? Eran alvéolos llenos de aire, o por lo menos hipoventilados, y con mayor patología a nivel vascular, ¿no? Entonces, al no haber pérdida de líquidos, es un sistema cerrado, el vascular pulmonar, la sangre de estos vasos iba a ir a unidades que tengan menor resistencia, y estas unidades iban a conformar más zonas 3 de West, es decir, shunt por hiperflujo. Y este pulmón lleno de aire. Es un pulmón, por lo tanto, si bien acá se habla de fenotipo L, de low, de inglés, yo siempre le digo a los residentes que piensen en un fenotipo L de liviano. L de liviano. ¿Por qué? Porque es un pulmón, es una bolsa con mucho aire. Y en cambio el fenotipo H, en vez de high, que lo piensen como un fenotipo heavy, como el heavy rock and roll, de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros. Este fenotipo L es el que se nos presenta a nosotros se nos presentó a nosotros en los 120 y pico, 120 pacientes que vimos, como el fenotipo de inicio.
no tuvimos fenotipo H de inicio. La otra discusión que tuvimos con nuestros compañeros de terapia intensiva fue esto, que si retrasábamos la intubación precoz, posiblemente el fenotipo L se transformaba en fenotipo H. Nada de esto pudimos, por lo menos, comprobarlo en nuestra pequeña serie de 120 pacientes. No pudimos, los pacientes que pasamos a terapia tuvieron el mismo comportamiento que los pacientes que ingresaban directamente a terapia intensiva desde otro sitio, como por ejemplo emergentología. Así que el estar este fenotipo L durante 48 horas hasta llegar a terapia intensiva no significó que los pulmones esos fueran peores o se hubieran empeorado por eso. Acá, groseramente, para ver esta historia, son dos radiografías de tórax. Decimos que la radiografía de tórax no nos es útil para evaluar el COVID o el vidrio esmerilado, pero sí necesitamos radiografía de tórax para saber que no hay una patología a nivel central, es decir, tumores o cavidades. Pero en este caso son pacientes que tienen unas PAFIs parecidas, algo que me está hablando que tienen alguna ineficiencia en el intercambio de oxígeno. Este paciente tiene el B tiene un patrón H claramente, ya está intubado, necesita asistencia respiratoria mecánica, pero este paciente que tiene el mismo grado de insuficiencia respiratoria, como pueden ver, está bien lleno de aire, bien clarito. Es decir, que esto no es lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Morfológicamente son diferentes. Considerar a los pacientes que por la misma PAFI tienen que tener el mismo tratamiento, es lo mismo de decir que a los pacientes que tienen fiebre, a todos los pacientes que tengan fiebre le voy a dar antibióticos, por más que esa fiebre puede venir de, por ejemplo, cualquier enfermedad autoinmune, por ejemplo. Acá también tenemos dos formas de ver unas tomografías. Acá esta es una tomografía cualitativa, por así decirlo, y esto es una tomografía cuantitativa donde podemos ver las unidades de densidad. Para la izquierda está la densidad aire y hacia la derecha está la densidad agua, y vamos a ver que estas dos tomografías tienen la misma, o por lo menos una PAFI bastante severa, ¿no? Una insuficiencia respiratoria bastante severa, pero este pulmón cualitativamente lo puedo ver que está lleno de aire, y cuantitativamente acá en el acumulado también veo que está lleno de aire, y este pulmón lo que veo es que no, es totalmente diferente, hay más agua, está más consolidado, como lo puedo ver desde el punto de vista cuantitativo también acá, que está lleno de aire. Uno responde a este fenotipo y el otro responde a este, ¿de acuerdo? Entonces, el fenotipo L se caracteriza por tener un espacio muerto elevado. ¿Qué quiere decir? El aire entra al alvéolo, no tiene lugar donde intercambiar porque no tiene sangre, y sale de la misma manera que entró. El espacio muerto elevado se caracteriza por tener un end-tidal del CO2 bajo, y un gradiente entre la CO2 arterial y la CO2 expirada que está aumentada. ¿Bien? Hay poca lesión, no pulmonar, sino poca lesión en el alvéolo, y hay un mayor compromiso vascular, ya sea por vasculitis, microtep o por pérdida de la regulación. La propuesta que hicimos es una propuesta muy simple, es una propuesta de monitorizar. Primero, el primer monitoreo que propusimos es el monitoreo de la oxigenación y de cómo está el drive respiratorio. La oxigenación, la forma más fácil, barata, económica y segura de hacer un monitoreo de la saturación, de un monitoreo de la oxigenación, es con la saturación. Y inicialmente a todos los pacientes les pedíamos gases arteriales para ver si estaban hipercápnicos o para ver si estaban acidóticos, o junto con eso le pedíamos también un lactato y demás. Recuerden que la FiO2 es el principal modulador directo de la presión alveolar de oxígeno. Tanto es así que vamos a ver que después, en algunas fórmulas, uno puede utilizar presión alveolar de oxígeno o FiO2. Y groseramente, ¿qué quiere decir esto?
cuánto oxígeno le estoy ofreciendo al capilar pulmonar para que lleve ese oxígeno a la sangre arterial. Entonces, si conozco la presión arterial de oxígeno y su equivalente no invasivo, que sería la saturación, puedo empezar a hablar algunos conceptos de lo que llamamos eficiencia del intercambio de oxígeno. ¿De acuerdo? Clásicamente tenemos el gradiente entre el alveolo y la arteria, o el A menos A, o la relación, que sería, cuando lo multiplicamos por 100 es un porcentaje, del A sobre A, del arterial sobre el alveolar, y las fórmulas más rápidas o más cómodas, que se utilizan mucho en terapia intensiva, que sería la PAPI, donde no hago los cálculos de la presión alveolar, directamente lo relaciono con la FiO2, y lo que usan los pediatras, que es la SAFI, que esta sería una fórmula no invasiva directamente y tiene la ventaja de poder tenerla continuamente. En vez de sacar gases arteriales, mido la saturación, y en vez de hacer el cálculo del gas alveolar, lo divido por la FiO2, que es el oxígeno que le estoy ofreciendo. Por lo tanto, la SAFI fue la herramienta que elegimos nosotros para el monitoreo continuo. ¿Bien? Ahora, si a esta, ya tengo el problema en el pulmón para ver cuán eficiente es, ya lo puedo ir siguiendo con la SAFI. Ahora vamos a pensar en la frecuencia respiratoria y en el uso de los músculos accesorios, como la forma de evaluar al drive respiratorio. El drive respiratorio, si pudiera hablar y decir estoy molesto o estoy conforme, lo diría o lo hace en realidad a través de dos parámetros que tiene el centro respiratorio, que es el ritmo, que es el patrón respiratorio, y la intensidad. Esta intensidad, el gol estándar es el swing de presión esofágica, y lo que conseguimos, otra forma de ver la intensidad, es el uso de músculos accesorios o medir el volumen corriente. Por lo tanto, en esta esquemita podemos ver que el centro respiratorio tiene un automático, hay quimioreceptores, mecanorreceptores, receptores musculares, y también está controlado por centros superiores, donde fíjense que también esto fue muy importante, el dolor, las emociones, influyen directamente en este drive respiratorio. Por lo tanto, como queremos tener un drive respiratorio calmo, el tratamiento del dolor y la temperatura eran muy importantes, siguen siendo muy importantes, y este punto de acá de las emociones cobró, después de un mes y pico de tratamiento, una calidad importante en el tratamiento. Empezamos los pacientes, a diferencia de lo que pasaban en otras áreas del hospital, los pacientes eran evaluados más o menos mínimo 6 veces por día, llegamos a entrar 10 veces, sobre todo junto con enfermería para hacer otras evaluaciones como darles de comer, ayudarlos a higienizarse, etc. Entonces los pacientes tenían mucho tiempo de intercambio con personas sanas que querían ayudarlos. Una de las preguntas que nos hacían muchos de los pacientes, nos decían, doctor, llegamos a su unidad, ¿cuándo nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir? Entonces, uno de los tratamientos que tuvimos que administrar fue también dar esa dosis justa de esperanza para no crear falsas expectativas y para saber que el paciente estaba bien encaminado. Bueno, entonces, el índice, el ROX Index, es un parámetro que va a relacionar la eficiencia, como la SAFI, y la actividad del centro respiratorio, como la frecuencia respiratoria. Recuerden que la saturación es un objetivo, nosotros necesitamos mantener una saturación para evitar la hipoxemia, por lo tanto, si necesitaba una FiO2 elevada, para hacer esto, el ROX baja. Y si a pesar de esto, la frecuencia respiratoria que está dividiendo a todo esto está elevada, el ROX baja. Por lo tanto, el índice de ROX bajo, menor a 5, nos indicaba que algo no estaba yendo bien. En cambio, si el índice de ROX iba aumentando y se mantenía alto,
algo de lo que estábamos haciendo estaba siendo lo suficientemente útil como para alejarlo de esos índices de ROX bajos que predicen fracaso. El otro punto importante fue el monitoreo de la aireación. ¿Cuán L o cuán H es mi pulmón? Nosotros tuvimos la suerte de tener tomografías de tórax. No hace falta tener tomografía de tórax, pero nosotros la tuvimos y la utilizamos. Y sobre todo al inicio, para saber qué grado de compromiso alveolar teníamos. Pero el monitoreo en sí lo hicimos a través de una ecografía de pulmón. La ecografía de pulmón, esto es Lung Ultrasound Score, es decir, el score de la ecografía de pulmón, el máximo es 36, estaba a cargo de los kinesiólogos, y es algo realmente fácil, no sé si es fácil la palabra, es útil, práctico, y uno aprende a utilizarlo rápidamente. Y tuvimos también la suerte de contar con un tomógrafo de impedancia eléctrico, y eso nos permitía ver no solo cuán aireado estaba el pulmón, sino a dónde iba el volumen de aire que ingresaba al pulmón. Ya más o menos también, después del primer mes y medio, segundo mes, empezamos con una fuerte búsqueda del monitoreo del aparato circulatorio. Pedimos muchas tomografías con protocolo para TEP, y de todas las que pedimos, más de 60, solamente dos tuvieron trombosis de las arterias subsegmentales. Digamos que la tomografía con protocolo para TEP es, en nuestro caso, de bajo rédito. El tomógrafo que tenemos nosotros es de 32 pares para tomar imágenes. Los tomógrafos de 64, de 128, esta tomografía puede ser muy útil si además se le agrega la técnica de sustracción digital para ver el mapa de yodo, y ahí con el mapa de yodo, para ver las zonas de hipoprofusión, esta técnica sí es muy, muy útil, ¿de acuerdo? Pero no para buscar los trombos en las arterias subsegmentarias o mayores, sino para buscar el compromiso capilar. Por lo tanto, nuestro gol estándar fue el centello de perfusión. Al principio, para hacer un centello de perfusión en el hospital, teníamos que llenar 45 formularios, más o menos. Después de los primeros 10 centellos positivos, ya fue muy fácil, y actualmente podemos hacer centellos de perfusión aún con dímero D en rango normal. Uno de los médicos del staff es cardiólogo, hace ecografías. Todos los pacientes tenían ecodoppler cardíaco para ver la función del ventrículo derecho, y cómo estaba el CAPSE, y cómo estaba la presión de la arteria pulmonar, y de paso veíamos la vena cava, si tenía colapso inspiratorio o no, y buscábamos trombosis profunda. De todos los pacientes que hicimos, tuvimos solamente un paciente que tenía trombosis profunda, y el ecodoppler cardíaco, lo que vimos es que no había compromiso de hipertensión pulmonar, dando más o menos a entender que los trombos que tenemos evidenciados por centellos son trombos que por ahí se van haciendo de a poquito y no son todos en el mismo momento y no ocupan un volumen en principio muy grande. Sí lo suficiente como para producir una hipoxemia severa, pero no tanto como para producir un compromiso hemodinámico o que pueda ser evaluado a través del eco. Y finalmente, monitoreamos mucho lo que es el espacio muerto y el Zoom, y todavía estamos pendientes de la respuesta al óxido nítrico. Para eso hacíamos capnografía volumétrica. A los pacientes con COVID le colocábamos un FluxMed y veíamos el volumen corriente, y ese volumen corriente después lo relacionábamos con el end-tidal del CO2, y sacábamos, por el algoritmo que tiene el equipo, la posibilidad de tener el BDBT. En el mismo tiempo los hacíamos respirar con oxígeno al 100%, y de esa manera podíamos saber qué PO2 teníamos para una PO2 máxima, es decir, al 100%. Lo que encontramos es que la capnografía volumétrica, o el gradiente entre el end-tidal, entre los gases arteriales, el CO2 arterial y el end-tidal,
nos predecían con bastante certeza, como era de esperar, un centello de perfusión alterado. Y lo interesante es que teníamos, cuando hacíamos FIO2 del 100%, teníamos PAFIs de 200 y pico, es decir, mucho compromiso de shunt o de alteración BQ severa, con pulmones llenos de aire. Es decir, que había ya una disociación entre lo mecánico del pulmón, pulmonele, y el grado de compromiso del intercambio gaseoso. Así que groseramente estos eran los 4 monitoreos, pero el monitoreo que nos sirvió para hacer toda la capacitación en distintas provincias, sobre todo siempre hablo de la provincia de Jujuy, donde se pudo utilizar estos métodos en lugares tan duros como Abrapampa o la Quebrada de Humahuaca. Con este monitoreo de saturación, conociendo en parte los FIO2, se pudo llegar a esos lugares tan alejados. El otro tema era que en las camas, en las puertas de las habitaciones, colgábamos estas fichas. Estas fichas son el monitoreo que hacíamos, anotábamos fecha, hora, en qué posición estaba, cuál era la saturación, si estaba con CPAP, etc. Y después todos estos datos, más los datos de laboratorio, de imágenes, etc., se volcaba a una base de datos muy interesante. Es decir, que hicimos, como hablábamos con el profesor Estefano Nava, un estudio prospectivo. Planteamos una hipótesis de trabajo, un tratamiento, y en base a eso llevamos adelante toda esta historia. Bueno, y este fue el protocolo que utilizamos, donde la suerte de haber estado manejando CPAP, la suerte de haber estado manejando alto flujo, permitió que el grupo nuestro tuviera un rápido entrenamiento en lo que fue esto. Estos son equipos parecidos a los que usamos en domicilio. Hay algunos que son, es decir, los equipos que utilizaríamos para ventilar obesos mórbidos, no el CPAP convencional de la apnea del sueño. Y estos altos flujos son los que utilizamos, los mismos que utilizamos para tratar a los pacientes con fibrosis quística, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que necesitábamos, lo imperioso, era que los pacientes tenían que ser lúcidos y colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que tenían que estar atentos, tenían que entender lo que íbamos a hacer. Lo mismo que el paciente que tiene apneas o que porque tiene que tener una máscara o una cánula, tiene que colaborar, tiene que avisar, tiene que decir. Entonces, y eso, la primera contacto con el paciente era el más intenso, y después de ahí, ya cuando íbamos ganando confianza, por ahí las charlas eran un poquito más sueltas, pero siempre pasando por el tema de que el paciente tenía que entender lo que íbamos a hacer. Estos eran cuando llegamos nosotros, ya la terapia intensiva estaba funcionando, nosotros empezamos el 16 de junio, y esto era lo que urgencia, emergencia y clínica médica tenía como parámetros para presentar al paciente a terapia intensiva. Fíjense, el centro respiratorio está muy estimulado, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, y la PAFI menor de 200. Acá tenemos, como ven, el ROX. Estos parámetros, que también los van a encontrar en el NEWS, están también relacionando cómo está mi pulmón a través de la PAFI y cómo está mi centro respiratorio a través de los quimios, los mecanorreceptores, entendiendo la situación que le está pasando. Si no teníamos la PAFI, simplemente con pasar de una cánula nasal a una máscara reservorio era suficiente para presentar. Al principio, hasta más o menos junio, desde marzo, abril a junio, todos los pacientes que se presentaban en terapia intensiva con esta presentación, eran intubados y ventilados. Esta es una tomografía habitual de estos pacientes, como pueden ver. Esto es una ventana de parénquima, y uno puede interpretar que todo este vidrio esmerilado tranquilamente puede ser
por lo que llamábamos alveolitis o inflamación del alvéolo con agua, y si fuera así, a veces veíamos de arriba abajo, pero tenemos por lo menos 4 de 4 cuadrantes. Si uno aplica el score de Berlín, vería que tiene un compromiso, una neumonía severa. Pero cuando aplicamos la ventana de mediastino, la ventana de mediastino la usamos siempre para ver partes blandas, partes con más agua, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Partes con más agua. Fíjense, no se ve nada, no se ve absolutamente nada. Digamos que no hay condensación. El simple pasaje de ventana de pulmón a la ventana de mediastino no sirve para ver que este pulmón no está condensado. Este es uno de los pacientes a los que le hicimos la arteriografía y el centello posterior. La primera prueba que hacíamos, entraba el paciente, la primera prueba que hacíamos era una prueba con cánula nasal de alto flujo y lo colocamos en la posición de pronovigil. ¿Bien? Y eso lo hacíamos durante por lo menos 2 horas, dependiendo de la respuesta del paciente. Si usábamos los sistemas Ergo o Midoflow, usábamos un flujo de 60, y si utilizábamos los Vapotherm, usábamos 40. Es decir, le damos los flujos máximos, porque estos flujos son los que me están dando la presión de aproximadamente 4, 5, 6 centímetros de PIB. La FiO2 era la menor FiO2 o la menor cantidad de oxígeno necesaria para lograr una saturación mayor de 93, menor de 97. Y el objetivo era tratar de, con eso, calmar al centro respiratorio. La pronación para nosotros fue muy importante y la recomendamos a todos los pacientes. Y se puede realizar en cualquier paciente que esté en tratamiento con oxígeno, con máscara reservorio, cánula de bajo flujo, con alto flujo, con CPAP. Y la respuesta ¿cuál es? Si la saturación, manteniendo la misma cantidad de oxígeno ofrecido, aumenta. En los pacientes, por supuesto, que tienen imágenes pulmonares y posteriores y basales, la probabilidad de mejoría era superior. ¿Bien? Y este es el esquemita simple, ¿ven? De cuando el paciente está boca arriba. Acá tengo la zona 1 y la zona 3 de Weill. El pulmón que está como empujando al lóbulo inferior izquierdo, y acá todos esos alvéolos están cerrados, lo mismo la presión de las vísceras abdominales, sobre todo en los pacientes obesos, o en los mórbidos aún más. Cuando se lo coloca en prono, se distribuye mejor la ventilación, el corazón, por así decirlo, deja de hacer presión a este lóbulo inferior que tiende a reclutar, a inflarse. Es decir, que hay un efecto de reclutamiento de volumen o de alvéolos. ¿Bien? Simplemente con decirle que se coloque boca abajo. Esta maniobra, que es muy utilizada en terapia intensiva requiere por lo menos más de 4 personas para evitar que haya algún tipo de complicación al hacer esta maniobra, es decir, hay que cuidar el tubo. Acá simplemente lo que se le pide al paciente es que se coloque boca abajo. Fíjense esta tomografía, este es uno de los pacientes que ingresó hace 15 a 20 días atrás. Esta es una tomografía computada que está en boca arriba, ¿no es cierto? Boca arriba. Vidrio esmerilado, pero fíjense estas bases. ¿Ven? Las bases están mucho más densas en algún lugar. En este corte, este es un corte justo acá está, ya se ven los 2 bronquios. Este es un corte que está justo por encima del diafragma. Acá hasta puede verse algún crazy paving. Fíjense, ¿ven? Bastante compromiso, de arriba hasta abajo. Uno diría que acá hasta un pequeño broncograma aéreo se puede ver. Digamos que parecería que estuviera más comprometido. Acá el paciente, hablamos con la gente de tomografía y le dijimos que necesitamos verlo boca abajo. Esta posición de prono simplemente fue durante 5 minutos, no más de 5 minutos. 5 minutos. Y fíjense el gran cambio que hay. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito mejor. Vamos a comparar esta imagen, la que está justo por encima del diafragma basal, con esta. Bien, esta imagen está en supino y esta imagen está en prono. Para comparar estas zonas, lo que hacemos es trazamos una línea
que esté justo por debajo de la aurícula izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ampliar estas zonas. ¿Bien? Y para dar un poquito más de resalte, los ponemos en positivo. ¿Bien? En blanco o en luminoso es el pulmón lleno de aire, y en esta opacidad son los pulmones que están con el vidrio esmerilado, un crecipevin, etc. Acá se puede ver mejor, bien amplificado cómo están hasta los alvéolos secundarios, etc., ¿no? Pero veamos esta imagen. Y ahora vamos a ver esta. ¿Bien? Para comparar bien, esta imagen de acá de supino la vamos a poner dada vuelta. Así que esta imagen corresponde a esta, y esta imagen corresponde a esta. ¿Ven? Acá no había agua que valiera, sino el efecto que le pongo yo de esto. Acá tengo un acordeón cerrado, y acá simplemente se permitió que este pulmón se expandiera más. ¿Bien? Entonces, la posición de prono simplemente me ofrecía más capilares. Esta es una imagen, es un tomógrafo de impedancia eléctrica. Acá ya el paciente estaba con CAFO, el mismo paciente que vieron antes, ya tenía un tratamiento con algo de presión positiva, pero estaba en supino, y la saturación que tenía era de 92%. ¿Ven? ¿Cómo se interpreta esto? Las imágenes, el tomógrafo de impedancia eléctrica, que es un tomógrafo que busca las imágenes, están en relación con la resistencia que ofrece un tejido al pasaje de esa corriente eléctrica. El aire, tiene esta imagen, es el que más resistencia le da, y el agua es el que menos resistencia le da. Entonces, las zonas más blancas son las que más aire tienen. Cuando lo ponemos a este paciente en posición prono, lo que vemos es esto. Tenemos mucha más, el tomógrafo por supuesto está en la misma posición, y lo que vemos acá es groseramente mucho más aire. Es decir, el pulmón se infla, es una forma práctica de ver cómo se infla. Si no tengo tomografía computada, no tengo TIBE, lo que puedo ver como efectivo es esto. La saturación de 92 aumentó 5 puntos para la misma cantidad de oxígeno que le estamos ofreciendo. Bueno, esto es simplemente que también con esto podemos hacer otras cosas como la relación B. Bueno, resumiendo el prono, el aumento cuando pronamos al paciente, aumenta el área alvéolo capilar para el intercambio de oxígeno, que sería un neto efecto de reclutamiento. Hay una distribución más homogénea de la ventilación, y esto lo podemos ver con el tomógrafo interferente, con impacto en la protección pulmonar. Eso es otro tema del estrés y el strain. Y finalmente, que es lo que uno puede hacer, se objetiva un aumento en la PO2, o la saturación, y por lo tanto en todos los índices de eficiencia, porque la PO2 es la misma. ¿De acuerdo? Aumenta la saturación o la PO2, y de esa manera van a mejorar el ROX, el A-A, la sobre-A, la SAF y la PA. Esta es la forma como se pronan, con los estilo nadador o estilo con las dos manitos para adelante. Siempre para disminuir la presión sobre la columna lumbar, una pierna flexionada o una almohada debajo de las caderas. Esta es una foto de uno de los pacientes de la unidad, donde tiene un equipo de alto flujo, el celular para conectarse con nosotros o con su familia. Todos los pacientes que tienen alto flujo, cada vez que entramos, se coloca la mascarilla, un barbijo quirúrgico, para disminuir más la aerosolización. Y en realidad esto es, lo que se vio es eso, la cantidad de gente que se infectó en la unidad fue muy baja, y la gente de epidemiología del Hospital Fernández no pudo a ninguno de los que se contagió decir que desde el punto de vista epidemiológico se contagió en la unidad debido al pluriempleo. Había kinesiólogos y médicos que tenían una clara relación con su pareja, que estaba infectada y después se contagiaban, etc. ¿no? Y esta es una de las imágenes con trampa, que yo le digo, y les pregunto a los residentes, a los médicos, ¿qué ven en esta imagen? ¿No?
¿qué ven en esta imagen? Y en esta imagen, en realidad es para mostrarles que todos los pacientes, cuando entrábamos, tenían terapia de alto flujo, tenían el barbijo quirúrgico colocado para disminuir la aerosolización. Pero en realidad lo que queremos mostrar es que no hay miedo en el personal de salud. Al contrario, acá esta señora se está riendo. Esta señora estuvo con 2 alertas ventilatorios, que significaba que podía llegar a pasar a terapia intensiva, y hoy en esta foto fue nuestra reina junto a Messi, ¿cierto? Y este hombre que también estuvo en sus primeros días bastante crítico, muestra todo el empuje y la bravía que tiene haber vencido a esta enfermedad. Este es el Ergo, es uno de los equipos que utilizamos. El Ergo es un equipo simple, esto se puede hacer mismo con un CPAP, que acá tengo una turbina que me va a generar 60 litros, acá tengo un calentador que me va a llegar a la temperatura deseada, y acá tengo la FIO2. La FIO2 se toma, que esta turbina va a estar lo mismo que un CPAP, tomando aire ambiente y mezclándolo con el oxígeno que le estamos suministrando. Este aire va a pasar por esta cazuela que tiene el agua calentada y lo va a llevar a través de la tubuladura calefaccionada hacia el paciente. Acá vamos a ver que tenemos el reservorio de agua que está alimentando continuamente a esta cazuela, y el paciente que está más despeinado que yo, pero con el barbijo colgado. ¿Bien? Estos son los otros equipos que los vapotaron, que tienen un máximo de 40 litros, pero la velocidad es mayor. Y esta diapositiva también es para mostrar cómo los pacientes adoptaban el prono y el barbijo. Esto es en la unidad que teníamos en la habitación E de emergentología, donde hacíamos la mayoría de los trials. Bueno, si el paciente no respondía al CPAP, al alto flujo y al pronovigil, era un paciente no respondedor, lo que hacíamos era, emitíamos, por así decirlo, una alerta ventilatoria. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que acuñó un amigo nuestro, el profesor Alonso Íñigo de Valencia. El alerta ventilatoria significa que se pone como en luz amarilla titilante, y tenemos que mirarlo con más detenimiento. Acá tenemos que cuando teníamos alerta ventilatoria llamábamos a nuestros compañeros de terapia intensiva y le decíamos que un paciente no había pasado la prueba y que íbamos a hacer una prueba con CPAP y eventualmente colocarles opioides. ¿Bien? Si el paciente al cabo de un tiempo no respondía, este paciente ya pasó a terapia, donde estaban los médicos que ya estaban al tanto de que este paciente podría pasar. Si el paciente respondía, fíjense, acá es otra imagen donde, fíjense esta mano también está haciendo tratamiento, esta mano está dando seguridad, y lo que vemos acá en el paciente es una sonrisa. Los métodos de protección que tenemos son el doble barbijo, el N95, el barbijo quirúrgico, las antiparras y esta máscara de acrílico, o también utilizábamos máscaras de estas 3M con doble filtrado. Lo que hacíamos era justamente poner barreras al virus. Este virus se disemina por las gotitas, no es un virus que va a penetrar el Kevlar o por contacto. Y siempre teníamos guantes y una correcta higiene de manos al finalizar. Lo que hacíamos también era, con unos papeles embebidos en alcohol, cuando salíamos, finalmente nos limpiábamos el cuello y las orejas y todas las zonas que quedaban expuestas en este paciente. Fíjense que acá lo que vamos a tener es la máscara con el codo azul. Pueden ser estas máscaras o las oronasales. Tenemos siempre un filtro, que quiere decir que estas máscaras que no tienen fuga, todo el aire expirado va a pasar por este filtro, y finalmente el puerto exhalatorio, es decir, todo el aire que ingresa es filtrado, y todo el aire del paciente también es filtrado por este N99, ¿no? La otra forma de usar presión positiva fueron estos helmets. Al principio, tanto
el Ministerio de Salud de Nación, sustentándose en los consejos que le daba la Sociedad de Terapia Intensiva, había dicho que la única manera de darle presión positiva era con los helmets. El único problema es que en abril no había helmets en el país, y eso la SATI lo sabía. Entonces, el tema fue que, por un poco de casualidad, un poco de ingenio, teníamos la suerte de que hubiera Lala Vega con nosotros, que ya había estado utilizando estos helmets en Italia. Llegó a nuestras manos este tipo de helmet, que tiene un montón de fallas y un montón de cosas, pero pudimos adaptarlo a un tratamiento con presión positiva. De esa manera, estos helmets realmente salvaron muchas vidas, sobre todo en distintos puntos de provincia. Fíjense que este paciente está tranquilo, está viendo su celular, vaya a saber qué está haciendo, pero esta interfaz, para usar presión positiva, es una interfaz válida. Nosotros presurizamos el sistema con un ventilador de turbina, como es ¿cómo se llama? El Astro. También acá vemos que tenemos este helmet doblemente filtrado. Digamos que el paciente está ahora en una burbuja donde tiene una presión y una FiO2 conocida, regulada por nosotros, de acuerdo a los resultados de oxigenación que tengamos, y todo el aire que le entra y todo el aire que sale va a estar filtrado. ¿Bien? Acá siempre estábamos con los controles de saturación, llegamos a 94, y la FiO2 nos la daba el Astra. A pesar de estar con el helmet, a los pacientes también les sugeríamos, les recomendábamos la posición de prono. Con esto lo que alcanzábamos era un doble reclutamiento, uno por el prono y otro por los mismos conceptos de terapia intensiva, pero desde el punto de vista de la no invasiva. Entonces, fíjense que los pacientes que tienen CPAP, tienen a su vez un alto flujo al lado. ¿Por qué? Porque cuando sacábamos el CPAP, hacíamos pruebas de 4 horas, los unos 6 horas, después sacábamos el helmet, el paciente se lo colocaba el alto flujo, y podía comer, podía higienizarse, ir al baño, etc. ¿De acuerdo? Cuando lo poníamos en prono los pacientes, teníamos que tener cuidado de que la cara no pegara contra el vinilo. Entonces, lo que colocábamos era una almohadilla. En este caso era un pañal, pero hacíamos lo que podíamos, ¿no? Acá atrás, acá abajo, como pueden ver, por atrás, está el alto flujo. Entonces, de esta manera los pacientes se podían pronar, podían recibir mayor presión y una FiO2 más controlada. Si el paciente respondía directamente, lo que hacíamos era empezar a ver cuándo lo destetábamos del CPAP, y lo que hacíamos era, lo primero, como siempre, disminuimos la FiO2 para lograr el objetivo de saturación, y luego disminuir el tiempo de CPAP y bajar la presión. Y para el destete de CAFO, lo mismo. Primero disminuimos la FiO2 y finalmente los flujos, que son los que me dan la presión. Los pacientes que respondían, volviendo a esta primera parte, responder significa que baja la frecuencia o mantiene la saturación con una FiO2 más baja, continuaba con CAFO, y íbamos tratando de hacerle posteriormente el weaning. Los pacientes que tuvieron CAFO solamente fueron el 55-56% de los pacientes que ingresaron en la unidad, y los pacientes que tuvieron CPAP fueron el 44%. Un grupo importante fueron los pacientes obesos, y acá sí nos sirvió haber estado bien entrenados con el tema de las apneas y la hipoventilación y todo eso. En esta unidad hicimos unas 4 poligrafías en pacientes para saber si podían pasar o no con CPAP, y estos pacientes recibían CPAP, más o menos entre 10 y 14 centímetros de agua, aunque no tuvieran patología respiratoria, simplemente usaban CPAP para inflar esos pulmones, como habíamos aprendido ya con la doctora Suárez, de que estos pacientes tienen una presión transpulmonar respiratoria muy negativa. Bien,
Así que finalmente este fue el algoritmo y con esto pudimos presentar, hacer una presentación, un paper, que ahora estamos en pos de hacer otra publicación con 120 pacientes, y pudimos convencer a las autoridades del Ministerio de Salud de provincia y de otras provincias de que esta era la primera forma de tratamiento. Digamos que esta forma de tratamiento con alto flujo y con CPAP es una forma de tratamiento segura para el paciente, segura para el personal, es costo efectivo, muy útil, y rápidamente la gente que no conoce esta forma de tratamiento rápidamente lo puede implementar. Por eso fue muy importante en algunos hospitales de distintas ciudades del interior, como en algunos hospitales de capital, como pasó en el Cetrángulo, el laboratorio de sueños de Cetrángulo, o como pasó en el Hospital Tornú, con la doctora Murra y parte del equipo de sueño, que también formaron su propio equipo de uso BNI, sucursal Tornú. Así que el aporte de estos servicios de sueños a esta pandemia, a través del expertise que tenían los médicos, kinesiólogos, enfermeros y técnicos, permitió que esta realidad sea un hoy real y concreto, y permite que para la segunda ola, que uno tiene que pensar que va a venir, nos encuentre mucho más entrenados y preparados y no hacer tantas intubaciones precoces como se hizo en esta primera parte. También lo último para comentarles es, los pacientes al principio veíamos que se trasladaban dentro de las instituciones, todos tapados, como si tuviéramos vergüenza de mostrarlos. Acá con este sistema, al tener un helmet y al estar completamente aislado del medio ambiente, nos permitía con estos respiradores que tienen batería, más el oxígeno, ser transportados o trasladados dentro de la institución con una mayor dignidad. ¿Bien? Así que bueno, como conclusión es esto, los puntos a recordar que lo decimos siempre. El soporte que se le haga, ya sea invasivo o no invasivo, tiene que estar en relación directa con la fisiopatología que el COVID está presentando en este momento. Básicamente, si tengo un pulmón L o un pulmón H. Pero lo más importante que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos. Y el cuidado que tenemos nosotros es en el trabajo, con un buen equipo de nivel de protección personal nivel 3, la higiene, etc. Y fuera del área de trabajo, donde uno realmente se contagia muchísimo más, es cuando uno come con compañeros, o tiene reuniones sociales, o cuando duerme. El lugar donde debe descansar también tiene que estar adecuado. Cuidarse mucho más ahí también, ¿de acuerdo? La necesidad o el cambio de no invasivo a invasivo, lo vamos a tener groseramente a través del swing, a través del swing de presión esofágica o del esfuerzo. Y ese esfuerzo, desde el punto de vista clínico, lo vamos a ver con el uso importante de músculos accesorios. Seguimos ventilando a pacientes, indicando ventilación, no por PAFI, no por imágenes, sino desde el punto de vista clínico. ¿Bien? Bueno, el equipo nuestro siempre estuvo muy bien dispuesto y bueno, por ahora simplemente agradecerles haber escuchado esta disertación. Bueno. Miren, me olvidaba. Esto fue lo que mandó Nava hace poco en un tweet. Ellos están ahora en la segunda ola y puso que la mayoría de los pacientes con COVID en Italia son ahora manejados con CPAP y con alto flujo, reservando el espacio de la terapia intensiva solamente a los pacientes más severos, que hayan que intubarlos cuando fracasaron en este tratamiento. Las camas de las terapias intermedias, como la uso BNI, que está en el Tornú, en el Cetrángulo, en el Fernández,
aumentaron hasta un 300%, comparado con la primera ola. Y eso fue un movimiento inteligente por parte del gobierno. Bueno, por ahora sí terminamos. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Guillermo, por esta excelente charla. Realmente hay que felicitarlos y sobre todo por también haberlo implementado en el ámbito público, que eso me parece muy importante. Así que realmente alegra, digamos, ver estas cosas en un país que tiene con tantos problemas. Así que, bueno, queda abierto el espacio a preguntas. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito a ver si alguien rompe el hielo. Marcela. Bueno, mientras a alguien se le ocurre preguntar algo, yo te puedo preguntar una pavada, que es, ¿cuál es el espacio muerto ideal del helmet? ¿Eso está calculado? ¿Por qué es así, digamos? No, este helmet era un helmet que no se utilizaba para esto, obviamente, se utilizaba para las cámaras hiperbáricas multiplazas. Este es un helmet que tiene es un balde de casi 25 litros, es una grosería, Okay. Por eso tuvimos que adaptar flujos muy altos, necesitamos flujos más de 100 litros para llegar a estar seguros, para evitar la reinhalación. Estuvimos haciendo unos cursos presenciales en Bahía Blanca, ahí me presentaron el helmet bahiense. Bahiano es el de sí. El helmet bahiense, y es un helmet que tiene la mitad del tamaño de este, y la misma eficiencia. Así que ahora estamos terminando de hacer las pruebas de reinhalación de CO2, pero además es un helmet, un casco, el de la provincia de Buenos Aires, que tiene un costo sensiblemente menor, casi 4 veces menos. Y mismo ahí en el hospital municipal de Bahía Blanca conocimos la experiencia del grupo de médicos clínicos, que cuando yo hablo de alto flujo en la charla, yo digo, siempre trato de relacionarlo con cosas comunes. El calentador es una pava eléctrica, el alambre que le he funcionado es la parte de atrás del auto para el desempañador, etc. Bueno, lo tomaron a pie de la letra, hicieron un calentador eléctrico, hay muchos ingenieros en Bahía, eso también me enteré, pudieron, utilizando los descartables de Fisher y de Tecme, pudieron calcular cuál es la corriente eléctrica. Bueno, hicieron un alto flujo casero también. Recuerden que el Fisher Paykel puede valer $5.000 con suerte, un 850 puede estar en el valor de $3.500, el Humidoflow cerca de $3.000. Estas hermosas personas hicieron un equipo que funciona, ya lo probaron en 24 pacientes, a un costo de menos de 30.000 pesos. Así que utilizando adaptaron el descartable, un sistema que calienta, humidifica y está a salvo control. Así que eso lo van a presentar ahora en la Sociedad Argentina de Medicina, en la SAM. Les pedí, por favor, me esperaban que yo llegara para mostrarme, y yo le dije, no, príncipe, eso, yo estoy aprendiendo de vos, le digo, eso lo tenés que mostrar. Eso es la solución que vamos a necesitar para febrero, marzo, acá en Capital y para otros lugares. Bueno, acá en el chat, además de, muchas felicitaciones, acá pregunta Armando Mosquera, ¿hasta qué FIO2 deben llegar como máximo con el alto flujo? ¿Hasta dónde llega? Tuvimos un paciente que lo mantuvimos con FIO2 al 100%, era un paciente que había decidido no pasar a terapia, era un paciente complejo, sabíamos que tenía una alta chance de morirse, tenía un solo riñón por un tumor, compromiso severo pulmonar, obeso mórbido, hizo una infección severa también por otra bacteria. Así que con eso lo mantuvimos con FIO2 al 100%. En Italia, por ejemplo, que tienen ROX mucho más bajos que los nuestros, y hablando con la gente de San Juan, que no está teniendo buenos resultados también, ellos utilizan FIO2 de 90, de 100. En principio, la necesidad de tener una FIO2 de 100 es porque tengo ya un compromiso muy importante a nivel
alveolar, ya sea que tengo el pulmón se me está haciendo H, o que tengo un compromiso vascular muy complicado. Entonces, esos pacientes sí o sí tienen que estar anticoagulados. No tengo nada escrito, pero antes no anticoagulábamos a nadie y para anticoagular necesitábamos muchas pruebas y después de lo que estuvimos viendo, estamos haciendo al revés. Si el paciente no tiene compromiso de sangrado, es un paciente que anticoagulamos y después comprobamos que esté con la trombosis. Y si comprobamos que no tiene trombosis, tuvo a lo sumo 3-4 días de enoxaparina a una dosis alta. Por otro lado, la FiO2 tiene que estar en relación directa con la saturación. En Jujuy no tenían para medir FiO2. Entonces, el requerimiento de oxígeno es el siguiente. La cantidad de oxígeno mínimo para lograr una saturación mayor de un 93%. Esto está copiado de las guías de la AMR de oxigenoterapia. Así que utilizamos esos mismos conceptos. Si necesito durante mucho tiempo FiO2 al 100%, algo malo, muy malo está pasando en el pulmón. La FiO2 nuestra, de donde ya estábamos en alerta ventilatoria, eran FiO2 de 60, y eventualmente tolerábamos saturaciones menores si el pulmón seguía teniendo mucho aire y la frecuencia respiratoria seguía baja. Gracias, Guillermo. Hay otra pregunta acá de Sole Laurencera, de cuál es la temperatura ideal del alto flujo. Sí, ahí la respuesta, nosotros usamos 31 grados. 31 grados. La temperatura para nosotros en el alto flujo es sinónimo de cuánta agua te voy a dar. Por eso a los FQ, a los bronquíticos crónicos, a los EPOC, tratamos de que toleren 37 grados, porque necesito que llegue mucha agua a sus bronquios para modificar la secreción. Pero acá en COVID tratamos de tener una temperatura no mayor a la que tiene la nariz, menos de 34 grados, con buena humedad. Eso no es caliente, uno no podría, el paciente por ahí dice, me molesta, me está poniendo aire caliente, no, pero es la misma temperatura que estoy sacando ahora con mi nariz. Entonces, 31 grados es la temperatura, en principio, más cómoda para ofrecer. Una pregunta más acá en cuanto se refiere al destete y si siempre lo inician con descenso de la FiO2. Siempre con descenso de FiO2, siempre. Okay. Acuérdense, ¿por qué? Porque el centro respiratorio no está muy motivado por los quimiorreceptores. No están hipercárnicos y la PO2, para estimular los quimiorreceptores y demás, está siempre con una PO2 muy alta. Había algunos conceptos poco claros en algunos clínicos donde decían, le sigo aumentando la FiO2, pero la frecuencia respiratoria no baja. Entonces la respuesta que yo le trataba de dar era, claro, porque la FiO2, que va a actuar a través de los quimiorreceptores, ya cumplió todo lo que tiene que hacer. A continuación, lo que me mantiene abierto el pulmón, como vimos en las diapositivas del prono y del TIBE, es la presión positiva. Entonces, la presión positiva son los centímetros de CPAP que yo coloco o el flujo. Si el paciente empieza a mejorar, y eso significa que el ROX aumenta, yo lo corro para abajo. Quiero mantener la saturación en 94. Entonces, para eso te bajo la FiO2 primero, te bajo la FiO2, y una vez que llego a una FiO2 menor de 30, ya te puedo con tranquilidad bajar la frecuencia respiratoria, la presión que estoy aportando. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. No, Ciro. ¿Qué querés Sí. decirnos? Yo quiero escuchar. No quería decir nada. No, quería, en realidad, ¿cuántas horas en el día? ¿Cómo se distribuían los momentos de utilización? ¿Qué horarios digamos, en qué horarios se utilizaban cuando se mezclaban? Si se prefería un modo ventilatorio a otro a la noche respecto del día, era contar un poco con eso, la dinámica del día del uso. Bien, durante el día usábamos, respetando los horarios de comida, tratábamos de que estos pacientes estuvieran bien alimentados además. Los primeros pacientes salieron muy debilitados, con mucha
disminución de la masa muscular. Entonces, a partir también de las primeras semanas ya hablamos con nutrición y le dábamos dietas hiperproteicas, es decir, con colaciones y con suplementos de proteínas. Esto nos hacía que el helmet no te permite comer ni nada por el estilo. Entonces, teníamos en el horario de la mañana, entre el desayuno y almuerzo, y el horario de la tarde. A la noche preferíamos no usar helmet porque hay que tener en cuenta que las habitaciones nuestras estaban cerradas y teníamos sistema de vigilancia por cámaras de IP, ¿no? Cuando se nos colgaba a internet era realmente un lío, entonces esperábamos tener, si necesitábamos salir con CPAP, utilizábamos máscaras oronasales, así que el helmet también era la interfaz presión positiva cambiaba. Las únicas veces que utilizamos ventilación no invasiva, no la usamos con helmet, no recomendamos usar ventilación en 2 niveles de presión con el helmet, porque si quieren hacemos otra charla de esto, pero utilizábamos máscaras oronasales y fueron utilizados justamente los pacientes hipercápnicos que tuvimos, que eran, uno fue un EPOC hipercápnico, y los otros 4 fueron obesos mórbidos con hipoventilación. Y los ventilamos de la misma manera que, es decir, una CPAP alta de 10-14 centímetros de agua y un más 7 que le colocábamos, más 8. La otra cosa que usábamos es, como todos los pacientes tienen una resistencia antes de la máscara, esa resistencia, decimos que usamos CPAP, pero en realidad ponemos presión de soporte, porque le ponemos una presión de soporte, el nivel de PAP es el que queremos lograr, pero cuando inspiran, como tienen que inspirar contra una resistencia, esa caída de presión, ese mayor esfuerzo, se lo dábamos con un poquito de presión de soporte, un más 2, más 3 de presión de soporte. Una delicadeza nada más, pero si no se tienen BiPAP, se puede hacer con CPAP tranquilamente. Bueno, felicitaciones a Marcela, felicitaciones. Los que pidieron más el armado de todo esto son los chicos, los Ramiro, Matías, porque al principio había mucha resistencia. De hecho, hoy estaba recordando justo que hace 4 años, me recordaba Facebook, que habíamos hecho unas jornadas que vos estuviste hablando, estuvo Ada, estuvieron varios, y nosotros proponíamos el armado, y no lo podía creer, porque digo, vos mirá, proponíamos el armado de las unidades de ventilación, y el rol del kinesiólogo en las unidades de ventilación, y digo, wow, pero mirá las cosas que tenían que pasar para que en realidad esto se pusiera y se llevara a cabo, y a pesar de todo eso, también peleando muchas veces con muchas cosas, y no, pero mirá los valores que me vienen a traer, y los presupuestos, y bueno, toda una historia que fue complicada a veces para convencer. El hecho es que si no está la intención, es lo que decía Estefano, si los gobiernos, las autoridades, si no empiezan a ver las cosas digamos, con la intención que tiene y la reducción de... Bueno, ahora ya vimos lo que pasó en el primer tiempo, entonces el segundo, que va a venir seguramente, bueno, ya sabemos qué y cómo, y entonces, bueno, ya tenemos estos equipos, bueno, pongamos más, y vamos a necesitar mejor, una dinámica mejor, y llevarnos mejor también con las terapias. No siempre fue muy fácil. No, tenés cerrado el micrófono. Una última pregunta de Milce Turinetti acerca de si trabajaban la parte motora o favorecían el reposo para no aumentar más el trabajo, digamos que es una... Está ajustadita. No, todos los pacientes compramos pedaleras, tengo un montón de imágenes de actividad física de estos pacientes cuando ya empezaban a mejorar. Tuvimos la suerte también de contar con el apoyo de Marcela Savia, que es una gran amiga, para orientar a estos pacientes para que no perdieran masa muscular. No solamente le damos proteínas, sino que los hacíamos transpirar haciendo algún tipo de actividad física.
El otro tema interesante es que más o menos permanecían un promedio de 6 días y el 95% de los pacientes se fueron sin oxígeno a su domicilio. Acá una pregunta de Fernando, más íntima ya. ¿Cómo fue la relación con la UTI? Bueno, no, a ver, al principio fue dura. Fernando, conoce casi todas las internas. Al principio fue realmente dura, pero hay un tema que es importante y que lo quiero remarcar. El doctor Néstor Raimondi, que es el jefe de la terapia, siempre estuvo apoyando esta iniciativa, y algunos de los, y si bien los kinesiólogos, algunos kinesiólogos no querían saber nada, muy sati boys y sati girls, no querían saber nada de nada. Lo mismo pasaba con algunos médicos, algunos coordinadores. De a poquito, y trabajando, como dice Ada y Cata, con el ejemplo y tratando de generar empatía. La terapia intensiva es un lugar muy duro para trabajar, muy duro para trabajar. Hay terapias que tenían, no la del Fernández, pero había terapias que conocimos con un 90% de mortalidad, 70% de mortalidad muchas. Digamos que casi era una contraindicación llevar al paciente a terapia. A pesar de eso, los médicos, los kinesiólogos y enfermeros de terapia los tomaban, y el día siguiente a la vuelta de trabajo era la misma historia de muerte, de pacientes flácidos y lo podían sacar, etc. Entonces ahí la doctora Toledo nos inyectó el concepto de la empatía. La empatía, el no buscar roña, el trabajar en equipo, nos permitió que al día de hoy, con terapia intensiva, por lo menos desde el punto de vista nuestro y de muchos de los coordinadores, estamos trabajando en equipo. Actualmente, que bajó un poco la cantidad de pacientes que están ingresando nuevos por COVID, lo que estamos haciendo, estamos trabajando en conjunto con terapia para recibir a los traqueostomizados, ventilados crónicos, así que ahora, como le decimos a los chicos, empezó la segunda etapa, más kinésico, más endoscopía, más difusión, más FES, así que bueno, si bien al principio fue áspera, al día de hoy yo estoy muy satisfecho, muy contento, y eso es lo que se necesita. Estamos todos en pos de salvar vidas, en pos de un paciente. Y la idea es trabajar de la mejor manera para que el esfuerzo se unifique y vaya todo para el mismo lado. Bueno, de vuelta, Guillermo, felicitaciones y felicitaciones a toda la gente, todos los que hicieron este trabajo, y puesto de parte del público hay que darles realmente las gracias por todo el esfuerzo que ustedes y todos los médicos que se han visto involucrados y personal de salud ha hecho. Así que bueno. Ok, muchas gracias, Guillermo, y continuaremos el otro martes. Dale, saludos. Saludos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches.